Bueno, vamos a comenzar con la clase y en esta ocasión seguiremos viendo proteínas. En la clase pasada habíamos visto una pequeña introducción a las proteínas acerca de su construcción básica, es decir, a la cadena de aminoácidos, el enlace peptídico, las propiedades de algunos aminoácidos, propiedades de las estructuras de las proteínas en los primeros tres niveles estructurales, etcétera. Ahora vamos a llegar a la siguiente parte. Ah, Hasta donde nos habíamos quedado, habíamos hablado de la existencia de las subunidades proteicas. Ay, no puedo pasar. Ahora, también hablamos acerca de los dominios, que son estas estructuras de las proteínas que tienen estructuras específicas y funciones específicas. Ahora, como ya vimos, pues los dominios son muy importantes en las proteínas dadas estas funciones y podemos identificar varios en una misma. Ahora bien, cada dominio tiene una función específica o puede realizar una función específica. Y muchas veces durante el transcurso de la evolución es común que los dominios que están presentes en las proteínas los encontremos en una gran variedad de proteínas funcionales. Es decir, que por ejemplo, si tenemos este dominio de color café que está presente en la crimotripsina, también lo podemos encontrar en la uroquinasa, el factor 9 o el plasminógeno. A final de cuentas, esto es una gran herramienta evolutiva. ¿Por qué? Porque se cree que los multidominios, bueno, no se cree, los multidominios son esta base de la diversidad estructural y funcional de las proteínas que permite a los seres vivos llevar a cabo todas las funciones que necesitan. Y dado que estos dominios cumplen con una función en específico, es como si tú tuvieras muchos bloques de Lego. O sea, lo podemos imaginar así, ¿no? Que tienes muchos bloques de Lego y tú quieres construir, por ejemplo, una casita y tienes un bloque largo. Entonces, ese bloque largo, además de funcionar para la casita, te podrá funcionar para, no sé, construir un carro. De este modo pasa algo similar con el shuffling, o sea, con el mezclado de los dominios. Ahora bien, hay un conjunto de dominios proteicos que han sido especialmente móviles durante la evolución de los organismos. ¿Por qué digo que son especialmente móviles? Porque si consideramos al DNA como una secuencia lineal, donde hemos visto que hay intercambios de las secuencias dentro de la misma molécula, pues no es, no es raro que encontramos este fenómeno del mezclado de los dominios. O sea, a final de cuentas, puede ser que estas secuencias codificantes para un dominio se muevan a otra región del genoma y permitan estas combinaciones de acá. Ahora, bueno, aclarando este punto de que hay dominios que son especialmente móviles durante la evolución, estos tienen estructuras particularmente versátiles y a esto se les refiere como módulos proteicos. Ahora, cada uno de estos módulos se conoce porque tienen un core, o sea, un centro, de estructura estable, como lo podemos ver acá, formados generalmente por láminas beta plegadas. Obviamente estas láminas beta plegadas tienen una disposición específica, pero además tienen estos loops, que son aquellas regiones de las proteínas que no están formando esta estructura secundaria, pero pues que a final de cuentas las están uniendo. Y son estas regiones que no tienen una estructura específica las que pueden aportar diferentes propiedades a estos módulos proteicos. Por ejemplo, puede ser que estas regiones de acá bueno, no puede ser, son realmente útiles para la unión de algunas otras moléculas, como se ha demostrado para las inmunoglobulinas. También, pues dada esta característica, pueden interactuar con otras proteínas, con otros dominios, con otros módulos, de modo que estos les aportan una gran variedad de funciones a cada uno de estos módulos. Y pues vaya, es lo que ha favorecido a través de la evolución y la selección natural que que estos módulos proteicos sean particularmente móviles y que su movilidad pues no esté tan restringida. Ahora, es probable
que estos cores de láminas beta hayan alcanzado su éxito evolucionario, por así decirlo, porque proveen de ay, es que no sé cómo decir esto, como un andamio, como un soporte conveniente para la generación de nuevos sitios para otros ligandos. Es decir, el hecho de que tengamos estas estructuras tan estables y estas estructuras tan volátiles han permitido que no solamente se queden en una función conocida, sino que por azares de la evolución adquieran una nueva función y a final de cuentas esto favorezca a los organismos. Ahora bien, otra de las ventajas de estos dominios que puede explicar el por qué se integran con tanta facilidad a las proteínas es que se pueden poner como en fila. O sea, ¿a qué me refiero que se pueden poner como en fila? Durante, durante esos sucesos donde secuencias del DNA que contienen dominios se anclan cerca de otras secuencias, pues ocurre que como están tan cerca, a final de cuentas, pues son expresadas como un mismo gen. Y esto permite que este mismo gen que expresó este producto génico adquiera estos dominios adyacentes, permitiendo, pues vaya, que tengamos unas proteínas con esas estructuras extendidas, pero que a final de cuentas, pues estén juntas, o sea, te están proveyendo una, una base de trabajo. Y bueno, esto ha apartado una gran diversidad a las proteínas. Si de por sí las proteínas ya eran muy diversas debido a las diferentes combinaciones de aminoácidos y cambios que podía haber, esto de que los dominios sean móviles y que a su vez exista movilidad entre dominios y se puedan combinar como quieran y que se puedan duplicar incluso dentro de la misma proteína, pues ofrece grandes posibilidades hacia la célula. Porque no olvidemos que a final de cuentas la célula es una maquinaria molecular muy complicada y que requiere de muchas funciones. Incluso hay quienes dicen que realmente cuando estamos viendo la vida, realmente estamos viendo proteínas trabajar, ¿no? Aunque pues hay algunas excepciones respecto a esta frase, pero bueno. Ahora, en una comparación de la frecuencia del uso de los dominios en diferentes eucariotas para dominios comunes, es decir, dominios que son bastante, bueno, que son compartidos entre diferentes grupos vivos, se ha encontrado que la frecuencia con que se comparten esos dominios es similar a través de los distintos grupos filogenéticos. Es decir, que tanto plantas como gusanos, como hormigas, como hongos, como humanos, como bacterias, tienen esta combinación diferente de dominios. O sea, es un evento tan común que se encuentra en todos los niveles de la evolución. Ahora bien, hay excepciones y muy notables, donde los dominios pues no se están compartiendo con otros grupos ancestrales, bueno, con otros grupos vivos, y que aparte no presentan esta movilidad. Esto pues tiene diferentes implicaciones, ¿no? Y uno de esos ejemplos es el del complejo mayor de histocompatibilidad. No tengo una foto aquí, pero este complejo está involucrado en el reconocimiento de los antígenos. Entonces, como, como vaya, es un sistema fundamental para el reconocimiento celular. Y pues no es tan trivial el hecho de que pues se deje, bueno, no que se deje, sino que los organismos tengan cambios tan repentinos en esas estructuras, porque a final de cuentas puede ser que por estos cambios al final terminen reconociendo como propia una bacteria cuando no es así. Entonces, pues tendría diferentes efectos. Es por ello que o sea, en algunas proteínas estén sometidas a presiones de selección tan duras que no permitan este intercambio de los, de los dominios proteicos, ¿ok? O sea, hay que tener cuidado. Sí existe intercambio, pero pues depende de cada caso. Pero pues la generalidad es que cambian, ¿no? O sea, eso sí no se los puedo negar.
Ahora, hay ciertos pares de dominios que generalmente están juntos en las proteínas. O sea, se ha encontrado que más de dos terceras partes de las proteínas que se han descrito consisten de dos o más dominios, o sea, eso ya es bastante. Y ahora, dentro de estos grupos, el mismo par de dominios ocurren de forma repetida en el mismo arreglo de una proteína. Es decir, o sea, este es un ejemplo, ¿no? Pero es probable que estos dos dominios EP1 y PHD generalmente los vamos a encontrar juntos, ¿no? O sea, pero algo que también es muy curioso es que las proteínas que contienen estos, estos dominios que están en pares y que son especialmente útiles para alguna función biológica, pues pasan por la evolución, pero, o sea, ay, es que, ¿cómo se les explico? Son conservadas. O sea, que si una combinación o un par de dominios que están juntos son realmente útiles, pues se van a conservar a través de la evolución y lo vamos a encontrar así. Y algo que es muy interesante es que generalmente es cuando nosotros estudiamos una proteína que tiene una función, es normal que nosotros veamos que existe esta conservación de los dominios. Ahora, no solo en pares, sino también en grupos. Y generalmente, conforme tú vas avanzando dentro de la escala filogenética, es decir, que ya vas a organismos que son, pues no sé si decir que más complejos, pero pues que han pasado por más cambios, es una regla general que que los dominios y que las proteínas tiendan a ser más complejos. O sea, como lo vemos de este lado, aquí tenemos una proteína y sus dominios que están ilustrados para una, ay, ¿cómo se dice esta cosa en español? Para una levadura con una función determinada. Ahora, para un gusano, encontramos que comparten esta misma estructura, pero además existe este otro dominio que puede agregar distintas cosas, ¿no? Puede ser un dominio regulatorio. Y si nos vamos pues a niveles evolutivos, ay, es que no me gusta decir niveles evolutivos, pero si nos vamos, por ejemplo, a un humano que es más complejo que un gusano, en cuestión de ser un organismo más, pues con más funciones, con más órganos, todo eso, encontramos que esta proteína tiende a ser más compleja. Esto es realmente interesante porque, pues, explica varias cosas que nosotros encontramos en la naturaleza y también tiene una razón evolutiva y es que pues los dominios son realmente útiles. Y también esto explica por qué generalmente durante la evolución de organismos más complejos encontramos este tipo de cosas. O es más fácil que encontremos organismos más complejos por la presencia de esos complejos moleculares tan diversos. O sea, no es trivial. Y un caso muy claro es el de las polimerasas. O sea, cuando nosotros estamos viendo la polimerasa de las bacterias, de los eucariontes, y de repente de un vertebrado, pues podemos ver que generalmente tienden a tener dominios de funciones muy similares, pero conforme vamos avanzando encontramos ciertos dominios extra que le aportan complejidad al sistema. Pero bueno, ahora vamos a hablar acerca de subunidades proteicas. Y bueno, ¿qué es una subunidad proteica? Pues vaya, esa es una buena pregunta. Ay, en serio, ¿qué era una subunidad? Ay, ok. Ay, perdón, está pasando un carrito. Tenemos que, o sea, ya vimos que los dominios pues se pueden agrupar, ¿no? Ahora bien, cuando los dominios se agrupan y ya tenemos una estructura cuaternaria, pues lo que ocurre es que ciertos polipéptidos van a tender a estar cercanos o van a tender a unirse. Ahora, estos polipéptidos pues van a interaccionar y se van a mantener unidos generalmente por enlaces no covalentes, como la vimos la clase pasada. Ahora, el caso más sencillo en que dos polipéptidos estén unidos, interactúen y ahora actúen como un solo ente, es este de este lado. De este lado tenemos
pues tenemos dos subunidades de proteína idénticas que están unidas formando un dímero de proteína asimétrico. O sea, y este es el caso más simple. ¿Por qué es simple? Pues porque vaya, es la misma subunidad y está interaccionando consigo misma y está formando un dímero. Pero ahora bien, también es posible que diferentes subunidades o diferentes polipéptidos interactúen entre sí. Ahora, con esta interacción, pues lo que ocurre es que se forman complejos moleculares más, bueno, se formen pues moléculas más complejas que siguen, que siguen estando regidas por la presencia de los enlaces no covalentes. Ahora bien, estos enlaces no covalentes, que además de darles la estructura primaria, secundaria y terciaria, van a ser los encargados de darle la estructura cuaternaria. Y ahora, hay que considerar que, dado esto, cualquier región de la superficie de la proteína puede interactuar con cualquier otra molécula a través de los mismos enlaces. Ahora, cuando esto ocurre y alguna región de la proteína está interactuando con alguna molécula en específico, se dice que este lugar es un sitio de unión, o sea, un sitio de interacción. Y una proteína puede tener estos sitios de interacción para varias moléculas, ¿no? Pueden ser moléculas muy grandes o pueden ser moléculas muy chiquitas. Aquí tenemos como ejemplo el caso de la hemoglobina, que aquí vemos que está formada por dos subunidades alfa y dos subunidades beta, y cada subunidad tiene un sitio de unión para esta molécula de acá. Y pues bueno, este, a ver. Ay, es que les tengo que decir algo más acerca de esa imagen. Ay, perdón. Bueno, ay, es que estoy pensando cómo describirlo para que sea un poco más sencillo, esta parte, pero bueno, ya quedó. Ahora bien, esto hablando de, pues, en estructura general del acomodo de estructuras cuaternarias, ¿no? Pero también alcanzar una estructura cuaternaria no es algo tan sencillo, vaya. O sea, realmente la complejidad de interacciones que hay dentro de esta molécula, pues es enorme, ¿no? O sea, imagínense que de esta sola subunidad tiene tantos sitios para interactuar que pues, o sea, incluso su ensamble sería un poco complicado, ¿no? Hay ocasiones en las que las proteínas se ensamblan a sí mismas, pero por medio de un ensamble cooperativo. Es decir, que cuando se ensambla una subunidad de la proteína con otra, esto facilita a su vez el ensamble de otra subunidad y así sucesivamente. El caso más conocido de esto es de la hemoglobina, donde la interacción entre dos subunidades pues facilita la interacción de una tercera para que finalmente con las tres subunidades ya interactuando, la cuarta subunidad tenga una integración más sencilla. Esto es muy importante porque es parte de la regulación de la forma de la regulación estructural de las proteínas. Y considerando que en proteínas la estructura es función, pues no podemos dejar esto pues así como así. Ahora, todo esto que hemos visto se aplica para proteínas globulares, ¿no? Y bueno, ¿qué son las proteínas globulares? Son estas proteínas que están formando pues como globos, como esferas, por así decirlo. O sea, que tienen una estructura tridimensional que tiende a no ser fibrosa, o sea, a no ser un hilo largo, sino que a formar como que pequeñas bolitas. Y vaya, las proteínas globulares son realmente comunes en la biología y generalmente las vamos a encontrar como enzimas. La gran mayoría de las enzimas son proteínas globulares. Las proteínas globulares pues tienen una forma de bolita con una superficie irregular. Ahora bien, hay otro tipo de proteínas que, pues a diferencia de las proteínas globulares,
forman filamentos que pueden ser tan largos como el tamaño de una célula. Ahora, a estos filamentos o a estas proteínas se les llaman como proteínas fibrosas y pueden estar compuestas de muchas formas, ¿no? La forma más sencilla es que sea una cadena larga de moléculas de proteína idénticas que se unen entre sí mediante este tipo de interacciones no covalentes. Ahora, estas proteínas fibrosas pueden tener diversas estructuras. La estructura más sencilla para una proteína fibrosa es una estructura helicoidal. Y pues bueno, ¿cómo funciona esto? Vamos a tomar de ejemplo esta imagen de acá. Aquí tenemos esta subunidad o una molécula de proteína que está libre, ¿no? Que tiene un sitio de unión. Ahora, cuando interactúa con otra unidad idéntica, pues aquí va a formar un dímero, en este caso. Pero ahora, imagina que tiene dos sitios de unión y que va a interactuar contra otra proteína que es idéntica. Entonces, esta proteína va a interactuar con otra proteína que es idéntica, que a su vez interactúa con otra que es idéntica y con otra que es idéntica. Ahora, nosotros vemos que adquiere una conformación helicoidal y bueno, si nosotros nos ponemos a ver la gran mayoría de estas proteínas, vamos a ver que esta conformación es bastante común, ¿no? A pesar de que son proteínas globulares. Es decir, aquí estamos hablando de una superestructura cuaternaria pues que parece un filamento, ¿no? O sea, que nos recuerda un poco a las láminas beta. ¿Y cómo es que ocurre esta formación helicoidal? Pues mira, lo que pasa es que bueno, no el gran problema, la gran respuesta está en que son subunidades proteicas idénticas. Entonces, como son idénticas, cuando interactúan con otra van a tener una conformación que tenga determinada dirección, que exponga el sitio activo hacia tal lado. Y si interactúa con una molécula que es igual, tendrá exactamente la misma dirección, va a estar orientada hacia el mismo lugar, en el mismo ángulo. Y si nos vamos así, pues es muy probable que a final de cuentas obtengamos esto, una hélice, una helicoidal. Por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo que es muy burdo con cubitos de madera, donde podemos ver que, o sea, si nos imaginamos que esta es una proteína en específico que va a interactuar con otra igual, pero que por sus interacciones adquieren esta conformación, pues va a formar esta hilera. Pero conforme nosotros vamos modificando los ángulos, esta tendencia permanece, aunque cada vez se aproxima más y más a una hélice. Es una estructura muy común dentro dentro de las proteínas fibrosas. Asimismo, puede ocurrir pues que por la estructura de esas proteínas no formen una hélice y en su caso formen un anillo, pero pues vaya, no es tan común a comparación de la hélice. Ahora, una de las moléculas o de las proteínas más comunes que adquieren esta conformación es pues la actina. La actina, que es esta proteína que forma parte pues del sitio, forma parte importante del citoesqueleto celular y está involucrada pues en la motilidad celular, movimientos de membrana, mitosis, bla, bla, bla. Bueno, esta molécula sigue exactamente este mismo principio. ¿Por qué? Porque está formada por moléculas de actina que interactúan entre sí para formar estos filamentos, que son los famosísimos microfilamentos. En el caso de la actina en particular, tiene un lado más y un lado menos, y hay aproximadamente 37 nanómetros de distancia entre cada giro completo. Ahora, bueno, siguiendo hablando acerca de las proteínas helicoidales, hay una distinción muy importante que hacer. Pues tenemos que el giro de una hélice puede tener dos direcciones y estas direcciones pueden ser que tenga un giro levógiro o dextrógiro. Ah, y bueno, la diferencia es que uno gira a la derecha y otro gira a la izquierda. Pero lo importante de esto es que aunque le des la vuelta, va a seguir girando hacia el mismo lado. Y bueno, es importante tener en cuenta este tipo de giros
porque estructuralmente son fundamentales. Y recordemos que estas interacciones van a depender mucho de la conformación tridimensional de las proteínas. También esto lo han visto en DNA y pues lo van a seguir viendo, ¿no? La regla general es que el giro dextrógiro va hacia la derecha y entonces si nosotros estiráramos nuestra mano y agarráramos este listón, por ejemplo, podremos agarrarlo de forma sencilla. Voy a intentar dibujarlo. Este, o sea, imagínense que aquí está su mano. 2, 3, 4. Aquí está. No sé si pueden ver. O sea, nosotros podríamos colocar la mano derecha así y tomar la hélice. Ahora, esto es en el caso del giro hacia la derecha o dextrógiro. Ahora, en el caso del giro levógiro es, pues es lo contrario, ¿no? Que esto funcionaría con la mano izquierda. Es fundamental que ustedes lo sepan, pues porque muchas veces se nos va la onda y lo llegan a preguntar, pero pues tampoco los van a, bueno, no sé, les iba a decir, tampoco los van a poner a ver la estructura tridimensional de una proteína, pero pues puede ser, ¿no? A final de cuentas. Ahora, las proteínas fibrosas son realmente importantes para la biología porque tienden a ser proteínas estructurales. Otra de las proteínas fibrosas más importantes que hay es la famosa colágena. La colágena es una de las proteínas más abundantes en los tejidos animales y la encontramos en la matriz extracelular. Esta molécula consiste en tres cadenas polipeptídicas que podemos ver aquí, que cada una contiene el aminoácido glicina cada tercera posición. Dado esto, adquiere una estructura regular que permite que las cadenas se enrollen una con la otra para generar esta hélice larga, triple y regular. O sea, regular, no de, bueno, sí, que es regular, vaya. Es que quería que no se confundiera con irregular. Ahora, asimismo tenemos otra proteína fibrosa que es muy importante, que es la queratina. Ahora, la queratina, pues en este caso no la tengo en imagen, pero sigue siendo una proteína bastante importante que consiste de alfa-queratina, que es muy estable y es el componente principal de estructuras de vida larga, o bueno, pues sí, de vida larga o duras, como lo son el cabello, los cuernos o las uñas. O sea, si nosotros le rascamos bueno, no le rascamos, pues sí, le podemos rascar el cuerno a un rinoceronte, pues nos encontraríamos que pues realmente pues, es un masacote de queratina. Ahora, la molécula de alfa-queratina es un dímero de dos subunidades idénticas que en los extremos tienen dos dominios globulares que contienen sitios de unión. Ahora, a estas se las menciono y son importantes porque son intermedios, filamentos intermedios que las células utilizan como un framework, como una estructura interna, vaya. Ahora, pues vamos a hablar otra vez acerca de las proteínas intrínsecamente desordenadas. ¿Qué son las proteínas intrínsecamente desordenadas? Aquellas que no adquieren una conformación tridimensional específica. O sea, estas regiones o estas proteínas pues son realmente comunes. Las vimos en esta parte de acá, pues en estas regiones que están intrínsecamente desordenadas. Pero en el caso específico de las proteínas fibrosas, estas regiones intrínsecamente desordenadas también son importantes. Y el caso más notorio es el de la elastina. La elastina, pues es esta proteína que tenemos de acá. Y pues, ¿por qué es importante? Porque no tiene una estructura tridimensional en específico. Está compuesta de estas estructuras intrínsecamente desordenadas que están unidas entre sí, no por enlaces no covalentes. A diferencia de estas otras, los enlaces covalentes que ocurren entre estos polipéptidos son los que le van a otorgar la capacidad de funcionar como una proteína mecánica. Estos enlaces son los puentes disulfuro que encontramos entre las cisteínas
Y bueno, lo que pasa es que la podemos encontrar de una forma contraída, donde las estructuras pues están como aquí las vemos aquí, ¿no? Pero al momento de que nosotros aplicamos tensión a las moléculas, tienden a alargarse, a alargarse, a alargarse y a alargarse. ¿Esto qué permite? Pues permite en primer lugar que tengamos una estructura elástica, es decir, que pueda deformarse por la presencia de una presión externa o de una fuerza externa y que pueda volver a su conformación inicial. Y ahora, la presencia de estos puentes va a evitar que la proteína se rompa y por tanto, pues que mantenga las estructuras unidas. Y bueno, esta proteína, la elestina, pues es importante y está involucrada pues en los esfuerzos mecánicos, ¿no? Ahora, algunas de las funciones de las proteínas intrínsecamente desordenadas son estas. Como no tienen una conformación en específica, pues pueden interactuar con quien quieran, estamos de acuerdo. Y entonces puede ser que una región de una proteína intrínsecamente desordenada, pues interactúe con alguna otra molécula y se unan, dado esta característica. Ahora bien, puede ser que haya señalización, es decir, que distintas regiones de una proteína intrínsecamente desordenada sean fosforiladas y que éstas alteren ligeramente la conformación de modo que funcione como una señal intracelular o extracelular. También está este caso, que es el caso de tethering, que lo que hacen es, o sea, las regiones que son intrínsecamente desordenadas, que pueden estar cargando a, pues puede ser un sitio activo o puede ser otra molécula, que la pasen a otra porción de la misma proteína, formando este pequeño ganchito. Esto generalmente lo encontramos en complejos moleculares que pues están conformados por varios dominios. Por ejemplo, el que habíamos visto de la síntesis de los lípidos. Asimismo, pueden funcionar como barreras de difusión. Como estas fibras intrínsecamente desordenadas, pues no, ay, es que no quiere decir que no tienen estructura, pues porque ya se los dije, pero pues es cierto. O sea, cada quien está a su bola, o sea, todos están haciendo lo que quieran. Y entonces esto va a impedir que el paso de otras moléculas, como en este caso de acá, y esto es especialmente importante, pues en algunos tejidos, como lo son los tejidos intestinales, ¿no? Donde estas barreras impiden la difusión de algunos solutos o de algunas moléculas. Ahora mismo. Bueno, este, um, creo que ya les di demasiada información, entonces no sé cómo van. Sofía, ¿cómo vas? Creo que podríamos seguir un poquito más, si quieres. Ajá, sí, bueno, ay, ¿cómo se llama? Ay, no alcanzo a ver. Todo claro. Bueno, pues vamos a continuar un poquito más, pero, pues bueno, si en algún momento llegan a empezar a copiarse o algo así, pues me dicen, porque pues ya también llevo hablando un ratote. Y bueno, ahora, pues hemos visto eso hasta ahorita, ¿no? Hay otra cosa de la que también es importante que hablemos y es de los puentes disulfuro. Recordarán que existe el aminoácido llamado cisteína y la cisteína se caracteriza porque tiene un grupo sulfidrilo en la cadena R. Ahora, la cisteína de dos polipéptidos bueno, el grupo sulfuro de la cisteína puede interactuar. Con esta interacción se pueden formar enlaces covalentes entre las proteínas que estabilicen a pues la estructura. En este caso, no solamente los enlaces no covalentes son los protagonistas, sino que los enlaces covalentes también tienen una función primordial. Y es que estos lo que hacen es facilitar que se adquiera esta conformación estable y asimismo conferir pues una mayor estabilidad a la misma proteína. Es decir, o sea, ya habíamos hablado de que los enlaces no covalentes pues eran increíblemente eficaces en su labor, pero el hecho de que se afiancen a las proteínas mediante esos enlaces covalentes, pues hace que, o sea, la estructura va a estar porque va a estar y punto. A final de cuentas, este proceso es muy regulado y se lleva a cabo por enzimas específicas.
Bueno, y en el caso, cuando ocurre oxidación, pues existe esta unión de dos polipéptidos mediante un puente disulfuro. Sin embargo, cuando hay una reducción, estos puentes disulfuro pues se separan y entonces se pierde esta conformación. Dadas estas características, es general que los puentes disulfuro los encontremos en aquellas proteínas que van a estar en el medio extracelular, o sea, que están fuera de las células. ¿Por qué? Porque generalmente estos son ambientes, pues, que mantienen a a estos puentes estables. Sin embargo, en el interior de la célula hay muchos agentes reductores que pues lo que harían en este caso es que interfieren con la formación de este enlace disulfuro, separando a la proteína, y esto pone en riesgo la integridad estructural y funcional de la misma. Dado esto, generalmente las proteínas que tienen puentes disulfuro son sintetizadas en regiones donde las características topológicas ya permitan la existencia de estos puentes disulfuro. Es decir, van a ser sintetizadas en organelos cuyas características químicas pues se parezcan a las del medio extracelular. ¿Y en qué organelo de la célula encontramos esto? Pues la encontramos en el retículo endoplasmático. Y vaya, es este organelo pues que va a estar formando o que va a estar encargado también, o sea, porque tiene varias funciones, de sintetizar estas proteínas. Esto es importante porque, vaya, ustedes estén conscientes y estén seguros de que cuando vean este tipo de enlaces, pues podrían estar hablando ya de una proteína que casi seguramente es extracelular. Y no olviden que estos enlaces no se forman en el citosol. ¿Ok? Ahora, pues ya les dije, estas uniones atómicas refuerzan la conformación tridimensional que ya tenía la proteína. Ahora, vamos a hablar del autoensamble. O sea, hemos hablado, pues si se han ido dando cuenta, vamos pues subiendo en el nivel de la complejidad, ¿no? Primero empezamos con los dominios, luego con las interacciones de los dominios, luego con las estructuras de las proteínas fibrosas, y hablamos un poco acerca de cómo se mantiene la estabilidad. Ahora bien, encontramos que muchas veces las proteínas sirven como subunidades para el arreglo de estructuras largas. Bueno, no de estructuras largas, de estructuras muy grandes. Y bueno, estas estructuras generalmente están formadas por diferentes macromoléculas y que pues son proteínas. Pero estos complejos moleculares generalmente son pues complejos de enzimas o ribosomas o pueden ser virus, o pueden ser incluso membranas. O sea, estas estructuras ya son cosas más grandes, o sea, ya podríamos estar hablando incluso de organelos. Y están formados principalmente por el arreglo no covalente de muchas moléculas, pues, diferentes y separadas, que generalmente son subunidades pequeñas. Un ejemplo sencillo lo tenemos aquí de una subunidad proteica que puede interactuar con otras subunidades. La forma más sencilla que esto ocurra es que, pues, como siguen interactuando con otras, formen esta lámina que, pues, está empaquetada. Se dice que de forma hexagonal porque la forma hexagonal es la forma más, pues, que obtiene más área en relación al perímetro, de acuerdo a estudios matemáticos. Pero puede ser que asimismo, alterando mm, pues algunas ligeras conformaciones, es decir, que se modifique tantito el ángulo de unión entre una y otra, que esto ya no sea simplemente una lámina, que esto ya sea un tubo. O sea, esta estructura ya es completamente diferente y estamos hablando de un espacio muchísimo más grande. Y quiero que pues les caiga en la mente la magnitud que esto implica. O sea, porque el uso de usar subunidades pequeñas tiene tres ventajas pues bastante buenas, ¿no? La primera es que se requiere poca información genética. O sea, imagínate que existiera una proteína
que esté codificada en el genoma, que forme un tubo de, pues, de este tamaño. O sea, pero que sea una sola misma proteína. Imagínate la cantidad de nucleótidos necesarios para codificarla. Es enorme. El hecho de que se pueda sintetizar una sola subunidad sencilla y que se repita muchas veces, pues les ahorra mucho trabajo a las células, les ahorra espacio, les ahorra energía. Ay, perdón. Incluso puede ser que de un mismo RNA salgan muchas proteínas iguales. Ahora, la segunda es que tanto el ensamble como el desensamble de estos complejos moleculares puede ser controlado por procesos pues reversibles de forma sencilla, porque estas subunidades se van a asociar mediante enlaces de energía relativamente baja. O sea, no vas a necesitar invertir demasiada energía y pues vaya, ensamblarlas y desensamblarlas es sencillo. Incluso puede ser que ocurra de forma espontánea. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que si yo tengo un montón de proteínas en tubos diferentes y se me ocurre combinarlas y la agito, pues por las interacciones que estas tienen, esté formando estructuras muy complejas y estructuras que ya son funcionales. Ahora, una tercera ventaja del uso de estas subunidades pequeñas es que los errores en la síntesis de la estructura de una de estas pueden ser fácilmente previstos o evadidos. O sea, porque ya hay porque hay mecanismos de corrección que operan durante el ensamble de esas subunidades y excluyen a las subunidades malformadas. Es decir, una subunidad que, por ejemplo, tenga un piquito aquí, no se estaría integrando con las demás. Y bueno, esto es fundamental porque ahora voy a regresar al ejemplo, ¿no? Imagínense que todo este tubo está codificado por el genoma y que tiene un error, ¿no? Y que por ese error pues ya nos adquirió la conformación. Eso es realmente importante, a final de cuentas. Y es tan importante que incluso es la base por la cual se pueden formar estructuras moleculares tan complejas y tan diversas. Ahora, uno de, bueno, uno de los ejemplos más dramáticos de esto, bueno, por decir dramáticos, o sea, de los que más nos van a la mente, es el de las cápsides bacterianas, como este que tenemos de acá. En este caso, esta cápside es la estructura de, bueno, esta es la cápside de, de un virus de simios y se determinó por cristalografía de rayos X, bla, bla, bla. Pero lo interesante es que está formado únicamente por subunidades de proteína que interactúan entre sí. O sea, cada una de estas bolitas es una unidad, bueno, una subunidad, y pues se arreglan simplemente por la disposición pues, de su posición tridimensional. O sea, ay, es que no sé cómo decírselos para que estén tan impactados como yo. Bueno, considerando entonces que muchas estructuras dentro de la célula tienen esta capacidad, pues entonces nosotros sabemos que la información de muchos complejos macromoleculares en las células está contenida en las subunidades por sí mismos. O sea, las subunidades poseen la información topológica suficiente para formar estos complejos moleculares. Y entonces es por ello que tenemos, por ejemplo, en el caso del virus del tabaco, donde igual, si nosotros tenemos los componentes por separado y los mezclamos en un tubo, tenemos una partícula viral funcional. Ahora bien, esto también ocurre con el ribosoma. Sin embargo, no está muy claro cómo es que estos procesos están siendo regulados. O sea, vaya, es que cómo se lo explico. Bueno, ¿cómo se los explico? Vamos a tomar primero este ejemplo de acá, que es un ejemplo de, pues, de la formación de una cápside de un virus, ¿no? Pero nosotros vemos que cada subunidad interactúa con otras para de forma espontánea formar esta partícula viral funcional. Sin embargo,
pues encontramos que generalmente las estructuras tienen un tamaño determinado. O sea, y no estoy hablando solamente de la cápside, que pues aquí ya se puede medir, sino de otras estructuras tridimensionales, como lo es una hélice. En este caso, estamos viendo pues la hélice de un virus del tabaco, o sea que pues tiene este tamaño y es un tamaño regular. ¿Cómo hacen los seres vivos? ¿Cómo hacen las células para que estos complejos moleculares formados meramente por interacciones químicas se mantengan en un tamaño definido? O sea, y aparte no es un tamaño definido pues cercano al tamaño de sus unidades, son enormes. O sea, ¿cómo se determina el tamaño de cada una de estas moléculas? Es un misterio. O sea, la verdad. ¿Y por qué se dice que es un misterio? Pues porque identificarlo está súper complicado. O sea, no hay un, una explicación actualmente que sea lo suficientemente convincente para todos estos. O sea, y pues a lo que se ha llegado es que pues va a depender de cada proteína. Ahora bien, sí hay casos simples en los que se puede explicar cómo se determina el tamaño pues de esos complejos moleculares. O sea, hay un caso sencillo, es el de los complejos moleculares con la estructura helicoidal. De ese lado, pues, igual les digo, tenemos el virus del mosaico sí, del mosaico del tabaco. Y ahora, nosotros estamos viendo que tiene una forma helicoidal. Pero tanto la forma helicoidal como algunas otras macromoléculas generalmente se ensamblan teniendo un core organizador, o sea, un centro organizador. En este caso, el centro organizador es la molécula helicoidal del RNA de este virus. Ahora, como esta molécula de RNA tiene un inicio y un término, pues tiene una estructura, bueno, tiene un tamaño regular y esto es lo que le va a dar en este caso el tamaño regular al virus en sí mismo y a todo este complejo proteico, ¿no? O sea que en estos casos, pues el tamaño que se adquiere va a depender del centro organizador. Y pues bueno, esa es la explicación más sencilla. Pero pues falla de repente, pues porque a final de cuentas no todas se rigen por los mismos principios. Ay, aquí les quería hablar de algo más. Este, hay ocasiones en la que la formación de pues de estos complejos, pues no solo se da al azar, sino que además del core, se necesitan otras proteínas que están interactuando. Por ejemplo, hay virus cuyo ensamble de la cápside depende de la presencia de otra proteína. Y esta otra proteína va a ser un andamio estructural que le va a permitir ensamblarse. Sin embargo, esta proteína, a final de cuentas, pues, como ya no es funcional, pues ya no forma parte de la partícula viral final. Y entonces, pues eso tiene unas consecuencias, ¿no? ¿Cuál es la principal consecuencia? Que si nosotros, por alguna razón, pues separamos las subunidades, estas ya no van a poder arreglarse en la estructura estable y funcional del virus que era antes, sino que requieren forzosamente de esa proteína. Pues esto confiere varias ventajas en cuestiones humanas, pues sí, o de medicina, pues porque es un poco más fácil lidiar contra estos, contra estos entes biológicos, ¿no? Ok, yo creo que ahora sí les voy a dar un descansito. Tómense les voy a dar 8 minutitos y ahorita volvemos, ¿vale? ¿Siguen ahí? Sí, sí, nos vemos en 8 minutos. Ok, porque también tengo que tomar agua. Bueno, pues hemos visto varias cosas y ya esto es de lo último. Ahora, pues dentro del ensamble de las proteínas también es importante el clivaje. Y entiéndase como clivaje esta situación en la que pues se escinden fragmentos de las proteínas. Esto es fundamental porque hay algunas proteínas que, como ya vimos,
en el caso del metabolismo del nitrógeno, que algunas proteínas cuya forma activa pues solo ocurre después de que son proteolizadas por otras proteínas. En este caso tenemos a la insulina, que es una de esas proteínas. Tenemos a la proinsulina, que es este polipéptido de acá, que tiene que tiene una estructura tridimensional que se estabiliza por estos puentes disulfuro que vemos acá, que interactúan entre esta región verde y esta región azul. Ahora, este péptido que los conecta se escinde completamente o sea, estas regiones se escinden de esta otra región de color gris, para que finalmente, por medio de reducción, se separen los puentes disulfuro en dos cadenas, de las cuales, pues, vaya, a final de cuentas una ya es la que, bueno, no es una, sino que esta molécula de acá ya es la insulina. Lo importante de esta imagen no es tanto el proceso, sino que tengan en cuenta que la degradación de proteínas y cortar ciertos fragmentos de estas no implica necesariamente que la proteína ya no sirva. De hecho, es muy común que en las proteínas existan este tipo de cambios estructurales tan radicales. O sea, pues les digo, ya lo habíamos visto en la clase de metabolismo del nitrógeno con los simógenos, por ejemplo, pues con todas estas enzimas que habíamos visto, que eran el pepsinógeno, perdón, que daba paso a la pepsina después de ser escindido, etcétera, etcétera. Ahora bien, la última parte que vamos a ver el día de hoy son las fibras amiloides. Y es que las fibras amiloides son un tema muy interesante, pues porque ustedes las podrían relacionar fácilmente con un tema que igual ya han escuchado. Um, bueno, es que también, no sé si eso ya es la prehistoria para ustedes porque seguramente son más jóvenes que yo, pero durante un tiempo se habló mucho acerca de la enfermedad de las vacas locas, que era una enfermedad que se daba por comer carne de vaca y pues traía como consecuencia alteraciones neurológicas donde el cerebro adquiría bueno, adquiría forma de esponja, o sea que tenía poros el cerebro. Y pues causó mucho revuelo, al final se optó por dejar de comer carne de algunos sitios, etc, etc. Pero vaya, lo que ocurrió no era la presencia de un patógeno como tal, no era un ente biológico como un virus, no era una bacteria, era una proteína. Y bueno, las fibras amiloides son fibras de proteína que se forman por la interacción y el arreglo espontáneo que existe entre ellas en forma de láminas. Esto ocurre cuando regiones beta de las proteínas van a interactuar una con la otra por encima mediante esos enlaces no covalentes, haciendo que la siguiente región de la proteína adquiera de este mismo modo una conformación de beta plegada. Esta conformación de beta plegada es un core, o sea, es un centro organizador y generalmente alrededor vamos a encontrar pues regiones que tienen loops, que son desordenadas. Esto es importante porque entonces tenemos que proteínas que tengan regiones repetidas, o sea, de ciertos aminoácidos que puedan formar esta estructura de una fibra amiloide, tiene la tendencia a formar esto. Y vaya, eso en su momento fue muy revelador, porque no estamos hablando de una proteína, ni de dos, o sea, realmente una gran variedad de proteínas presentes en los seres vivos tienen esta capacidad de formar fibras amiloides. Y resultó de interés para la investigación, porque se ha encontrado que pues las fibras amiloides pueden no tener una función biológica por sí misma, o sea que simplemente se forman por puro azar, puro azar, puro azar, y entonces van a formar esta estructura fibrosa que pues puede interferir bueno, no puede, interfiere con las funciones celulares. En algunos casos, estas puede ser que sean excretadas, que estén presentes en la matriz extracelular, por ejemplo. Y, y pues bueno, ahora vamos a analizar qué ocurre.
En el caso de las neuronas, o sea, del tejido neuronal como en el cerebro, pues tenemos que son proteínas que realmente, bueno, no, pues son proteínas, son células, perdón, que son muy frágiles. Y que entonces que se estén depositando estas fibras amiloides de forma constante, pues puede llegar a matarlas. Y esto es de particular importancia porque el tejido neurológico no se regenera, bueno, de forma tan sencilla, o sea, al grado de que se ha dicho que no se regenera como otros tejidos. Y bueno, pues vaya, llamó mucho la atención de los investigadores en su momento. Estas fibras amiloides tienen esta estructura que yo les comentaba, que tienen un core de una espina cross beta, o sea, que está formado de láminas betas plegadas que están cruzadas entre sí. Y a su alrededor tenemos estos dominios periféricos indefinidos que pues realmente están desordenados. De este modo, encontramos esta estructura tridimensional donde el core puede medir aproximadamente 2 nanómetros, aunque puede ser más grande o más pequeño dependiendo de la proteína, y forman fibras tan grandes como estas que vemos acá, que ya son de un microscopio electrónico. Este, bueno, ahora bien, yo les comenté que en un principio se había dicho que pues esto era malo, ¿no? Porque lo vieron, o sea, este fenómeno se descubrió por enfermedades asociadas a la formación de estas estructuras amiloides. Sin embargo, con posterior investigación se encontró que pues no todo era malo. Y es que las células pueden utilizar esta estrategia para, para acumular algunas proteínas. Por ejemplo, las bacterias que tienden a formar biofilms. Un biofilm es una película que está secretada por las bacterias que le permite ser resistentes a antibióticos, estar comunicadas entre sí. O sea, es una ventaja súper enorme cuando pues eres un organismo unicelular. Entonces las bacterias segregan estos biofilms. Déjenme ver si lo pegué. Creo que no. A ver. No, no lo pegué. Ijiji. Me falta una imagen. Este, bueno, las bacterias segregan estos biofilms de modo que es una superficie para que otras bacterias se puedan unir y entonces forman esta especie de pseudotejido. También se ha encontrado que estas fibras amiloides pueden encontrarse dentro de vesículas de secreción, es decir, que en estas vesículas las proteínas se van a acumular en este arreglo que es más compacto que tenerlas sueltas ahí por la vida. Entonces, cuando son secretadas, pues cambian de conformación porque las condiciones del medio son diferentes y entonces estas fibras amiloides pues ya no son fibras amiloides, ahora ya son otras proteínas que pues van a estar presentes en el tejido extracelular. Si quieren voy a dejar de compartir para enseñarles la imagen que quiero que vean, que es esta de acá. Ah, aquí está, ahorita se las comparto. Ah, a ver, aquí está. En esta imagen tenemos los dos ejemplos en los que las fibras amiloides no, pues no son una patología, sino que tienen una función celular en específica. Esa es la que yo les comentaba de cuando se formaban las fibras amiloides en vesículas de secreción, porque pues estas van a ofrecer una forma compacta de transportar las proteínas. Y pues esto es realmente útil, pues porque pensemos, pues los recursos son limitados, la energía es limitada dentro de una célula y entre más ahorremos, pues mejor. Hay algo que a Gerardo le gusta decir que es la ley del mínimo esfuerzo y es que pues, generalmente los organismos van a tender a utilizar la menos energía posible en un proceso. Ahora bien, de este otro lado tenemos esta fibrilla amiloide de la superficie bacteriana que va a permitir la formación de los biofilms. O sea, pues originalmente se descubrieron en un contexto médico poco conveniente para los humanos, sin embargo, pues he encontrado que sí tienen funciones importantes a nivel biológico. Es importante que también consideren que la formación de las fibras amiloides pues es un poco caótica, por así decirlo,
¿Por qué caótica? Porque el hecho de que una sola de estas proteínas que pueden formar fibras amiloides tenga la estructura, pues va a hacer que las demás proteínas presentes tiendan a hacerlo. O sea, como van a interactuar entre sí, esta conformación se favorece y se forma la fibra. Entonces, esto trae como consecuencia un feedback positivo en el que se van produciendo más y más y más fibras cada vez más largas. Esto es lo que hace que muchas veces se, se descontrole la formación de las fibrillas amiloides, como lo es en el caso de la enfermedad de las vacas locas o en algunas otras enfermedades asociadas a la formación de fibras amiloides. Asimismo, encontramos que, este, pues encontramos otro caso que es muy similar, que son los priones, que son estas proteínas que no tienen una conformación tridimensional funcional, sino que es una conformación tridimensional que lo que hace es que induce a otras proteínas similares a tener la misma conformación, modificando por completo el comportamiento químico de la proteína. Y pues bueno, los priones no son seres vivos, son únicamente pues proteínas con una conformación diferente a la que deberían de tener. Ahora sí, volviendo a la presentación, aquí está. Encontramos que las fibras amiloides pues se pueden integrar de, de monómeros iguales y en este caso se consideran que son monómeros homotípicos, es decir, que pues son iguales. O también puede ocurrir que estén formadas por monómeros que son diferentes entre sí. Y de este modo, pues, permite la diversificación de las funciones de las fibras amiloides y de su síntesis. Y, pues bueno, pues sí, esto es todo por el día de hoy acerca de la estructura de las proteínas. Ya llegamos a la parte final pues, de este viaje a través de la conformación tridimensional y la estructura de las proteínas. Fue un poco complejo, lo tengo que admitir, pero pues no sé, ¿cómo se sienten? ¿Tienen dudas, comentarios? O sea, ya llegamos a esa parte donde pueden preguntar todo lo que quieran. Chicos, Sí, sí, yo tenía una pregunta sobre el clivaje proteolítico que comentabas. O sea, así como mencionas que los, por ejemplo, no sé, quimiotripsinógeno pasa a quimiotripsina o pepsinógeno a pepsina, ujú. supongo de que no pueden catalizar ese, o sea, no pueden catalizarlos solos, ¿verdad? Necesitan de un agente extra para, digamos, quitarse de esa parte innecesaria para que sea totalmente funcional. No sé si me entiendes. Sí, sí, sí. Fíjate que no. O sea, o sea, dentro de esas proteínas que yo te comenté, hay algunas que pueden cortarse a sí mismas. Me parece que es el caso del pepsinógeno. Déjame te confirmo. Ah, descartar. O sea, lo tenemos en esta misma presentación, de hecho. Mira, voy a seguir compartiendo. Este, sí, la tripsina puede escindirse a sí misma a través del tripsinógeno. O sea, no es necesario que haya un factor diferente. O sea, sí debe de haber una señal, vaya, que le diga a la proteína, ¿sabes qué? Autoescíndete. Pero, pues sí, sí puede ocurrir que o sea, por ejemplo, que en este caso que el tripsinógeno, pues se escinda a sí mismo. O sea, sí llega a ocurrir que una misma proteína se escinda para adquirir su función. ¿Sí me explico? Ah, sí, sí, lo decía, sino, por ejemplo, el caso del pepsinógeno que usualmente se activa, o sea, con el ácido clorhídrico. Entonces, no sé si es el ácido clorhídrico la señal o es quien directamente lo escinde. Tenía esa duda, pero Mm, según yo es la señal también, ya. porque, pues sí, vaya.
O sea, no es que haya otra proteína que ya esté ahí luego lista, sino que pues que por esta señal, que en este caso es el ácido clorhídrico, la proteína va a ser la que va a modificar su función. Bueno, no modificar su función, sino que cortarse a sí misma para ser un poco más activa. A veces suena un poco raro, pero sí ocurre. Y pues es de estas cosas bonitas de la biología. ¿Ok? Sí, sí, ya me quedó claro, gracias. A ver, tenemos en el chat. Tengo una duda sobre la función de la melanina, ya que si bien es utilizada por los humanos para proteger el ADN, puede ser utilizada por otros organismos como los hongos, los así llamados radiotróficos que hacen uso del pigmento para convertir la radiación gamma en energía química. Mm, ajá, sí, pero ¿cuál es tu duda, Joaquín? Este, ¿Cómo funciona la melanina? Pues en este caso, no te podré contestar directamente esta pregunta ahorita, con, pues tal vez con el interés que tú quieras, pues porque no vimos melanina en lo absoluto. O sea, lo que sí tengo entendido es que en este caso, lo que le confiere a la melanina su función protectora o que pueda interactuar para la absorción de energía es su estructura química, pero a nivel de los enlaces que están presentes en los aminoácidos. O sea, que estén presentes dobles enlaces o que estén presentes anillos de benceno, que están directamente involucrados en la absorción de, bueno, no de moléculas, sino de partículas energéticas o pues directamente de electrones. Esto es algo similar a lo que ocurre con la clorofila. Es decir, que la clorofila es una molécula con muchos dobles enlaces que lo que va a ser captar estas moléculas cargadas de energía. Pienso, y bueno, no pienso, según sé, es un mecanismo muy similar, pero de ahí a que quieras que te lo explique con más precisión, pues no lo podría hacer ahorita. Pero si quieres que se desmenuce más, pues lo podríamos ver después. ¿Tienes alguna otra pregunta, Joaquín? A ver, ya contestó. Jaja, está bien, muchas gracias. Me quedé con la duda cuando lo vi en la mañana. Pues es que me hubieras hecho bueno, es que pues no nos habíamos conocido, vaya. Pero pues te digo, según sé, es por la presencia de estos dobles enlaces. Pero de ahí en fuera, pues como no fue el tema de la clase, no me puse a estudiarlo así de lleno. Pero pues sí lo podremos consultar. Respecto a la clase, ¿tienen alguna otra duda o comentario? O sea, también se vale decir así como de, ¿sabes qué? Hoy me revolví mucho. O sea, vaya, el chiste de esto es que ustedes le entiendan. Sofía, ¿tienes otra duda o comentario? Creo que era sobre la formación de la cápside Ajá. de virus del tabaco que mencionaste. O sea, dijiste de que no se pueden formar totalmente al azar y necesitan de otro agente, que no Ah, forma parte de la cápside en sí, pero igual les ah. ayuda. En este caso no era del tabaco, era de otro virus. Pero sí, Ah, hay ocasiones en que la formación de estos complejos proteicos dependen de la presencia de un agente externo. O sea, y este me parece que es el caso de, bueno, o sea, sí estoy seguro que es el caso de otro virus, pero su nombre es, lo tenía por acá anotado. Um, Ahí, Diosito. Como en el caso de de los virus bacterianos, los famosísimos fagos, ¿no? La cabeza de los fagos pues va a requerir de factores de ensamblaje, que son precisamente estos agentes externos que te digo, estas otras proteínas que interactúan con con las demás subunidades para formar esa estructura tridimensional. Ay, ¿cuál era tu pregunta? Perdón. o sea, no lo tenía muy claro, pero sí, ahora que lo comento, sí. O sea, que quienes lo van a ayudar, digamos, al final no forman parte de la misma cápsula, ¿verdad? Ajá, justo. Sí, en este caso del virus del tabaco, pues el RNA sí forma parte del virus, ¿no? Ya del complejo molecular funcional. Pero en el caso de estos señores, de este virus, pues no. Es como cuando nosotros construimos una casita.
Si has visto que para poner el techo ponen unas cosas que se llaman cimbra, o por lo menos acá lo conocen como cimbra, que funcionan como un sostén estructural que no forman parte final de la casa. O sea, tú ya no estás en tu casita con un montón de palos que están sosteniendo el techo, sino que lo que hacen estos palitos es proveer un soporte estructural previo para que la siguiente subunidad sea la que funcione. ¿Sí me explico? Sí, sí. Emiliano, ¿tienes alguna otra duda? La puedes escribir en el chat. Ah, Emiliano, perdón. Joaquín. Perdón. Se me van los nombres. Ninguna duda. Bueno, pues miren, si no tienen ninguna duda, pues es todo por hoy. La próxima semana ya vamos a pasar a función de proteínas. Ay, ya perdí esto. Y bueno, voy a dejar de compartir y ya voy a dejar de grabar. Espera, tenía una última duda. A ver, dime. Perdón. Sobre las fibras amiloides, mencionaste que no se sabía cómo exactamente se formaban, pero aún así tenían un feedback positivo. Entonces, Ah, o sea, no. ¿por qué no se están acumulando ¿Cómo? naturalmente? O lo entendí mal, no sé. ¿Cómo? O sea, se forman así de la nada. O sea, por interacción al azar. O Pues, es que alguien lo sintetiza. pues no es que alguien lo sintetiza. O sea, hasta el momento no hemos encontrado o no se ha encontrado bueno, que yo sepa, no se ha encontrado una proteína que modifique a otra proteína para que formen fibras amiloides de esta naturaleza, como estas de acá, sino que es un proceso meramente azaroso. En el caso de las fibras amiloides que están asociadas a, pues, enfermedades, ¿no? O sea que por mero azar adquiere esa conformación y pues sí, solo pasa porque sí, y pasa muchas veces. Recuerden que realmente la célula es un caos. A pesar de que todo parezca estar muy ordenado, hay un movimiento constante y no es un movimiento ordenado, es un movimiento desordenado. Sin embargo, a final de cuentas, los procesos que nosotros vemos son aquellos que pueden proceder, pues, por mero azar termodinámico, vaya. O sea, la formación de las fibras amiloides es un proceso, pues, que solo se da. Sin embargo, con la presencia de una ya es suficiente para que se sintetice en otras fibras. Ahora, pues sí, la pregunta es, pues solo se forman. Bueno, la respuesta, perdón, es solo se forman y ya. Lo que sí me pone a pensar un poco es que pues también vemos la formación de fibras amiloides dentro de, o sea, de forma controlada en las células, pues como lo que vimos con las bacterias y para las vesículas de secreción, pero creo que esto va más asociado a las condiciones del medio donde son sintetizadas. Y pues creo que la respuesta va más bien por ahí, o sea, sí se forman al azar, pero a su vez tendrían que ver las condiciones del medio para que se permitan estas estructuras, bueno, no para que se permita, sino para que estas estructuras se formen de forma espontánea. ¿Ok? ¿Sí me expliqué? Sí, creo que sí entendí. A ver, explícamelo tú. O sea, que estas fibras amiloides al parecer se forman de manera al azar, pero como mencionaste, tienen cierto control en la célula. O sea, no es que, digamos, las bacterias estén produciendo sin pensar el biofilm o algo por el estilo. Entonces, hay cierta regulación, pero no así es al azar. No me ha quedado muy claro, pero Es que yo no diría que es una regulación, sino que es una cuestión que depende más de las condiciones en que son sintetizadas. Y gran parte de esto, pues va de la mano con muchos procesos biológicos. O sea, también la formación de los puentes disulfuro, en ese caso sí está regulada, pero se regula a nivel de las condiciones del sitio. En el caso de las fibras amiloides no están así. Porque, o sea, en el caso de las bacterianas, pues o de las de que van a la secreción, pues aquí yo sí te creería que hay una regulación. Pero en el caso de las fibras amiloides, que pues ocurren así nada más porque ocurren, ahí yo creo que no estarían tan reguladas.
Es una cuestión de dónde lo abordes. A final de cuentas, pues dependiendo de tu contexto, es de donde vas a poder dar una respuesta. ¿Ok? Y si, por ejemplo, tú en una pregunta del examen llegaras a ver que, que hay una formación de una proteína que se secreta en forma de fibras amiloides al ser pasada a una vesícula de secreción, pues ahí tú te podrás decir, ah, mira, es que aquí ya hay una regulación propiamente de la célula. Pero si en cambio la pregunta dice que pues son fibras que se formaron de forma espontánea pues en el medio extracelular, pues ya dices que no. O sea, tendrías que considerar tu contexto para dar una respuesta acertada a esa pregunta.